¿Qué sucedería si pudieras bajar las estrellas, triturarlas una y otra vez hasta reducirlas a su más mínimo tamaño? ¿Cuál sería la dimensión más pequeña que podrían alcanzar esos enormes cuerpos luminosos? ¿Te lo puedes imaginar? Si esto fuera posible, tal vez llegaría el momento en que tus ojos ya no advertirían la presencia física de lo que antes habían sido cuerpos estelares, pues su tamaño sería incluso menor al del polvo. Pero no podrías desintegrar la materia. Simplemente la habrías reducido a su unidad más pequeña, imperceptible a simple vista. Esa unidad mínima de materia recibe el nombre de átomo. Desde la lejanía de las estrellas hasta un grano de sal, todo cuanto habita el universo está formado por materia. Todo aquello que ocupa un lugar en el espacio es materia. El aire, Es materia. las rocas, Son materia. el agua, Es materia. tú y cada uno de tus órganos, Son materia. y la materia a su vez está integrada por átomos. Átomos, átomos, átomos. Pero, ¿qué son los átomos? Los átomos, como ya hemos dicho, son la unidad más pequeña de la materia. De alguna manera, son el equivalente a la célula en los seres vivos. Un átomo está formado por un núcleo y varias partículas subatómicas a las cuales se conoce con los nombres de protones, neutrones y electrones. Los átomos conforman toda la materia. Están presentes en cada lugar del cosmos. A donde quiera que voltees, y aunque no los veas, los átomos están ahí. Átomos. Hace muchos siglos, los filósofos griegos Leucipo y Demócrito llegaron a la conclusión de que un objeto no podía ser dividido indefinidamente hasta desaparecer. Para ellos, esta división debía tener un límite. Se llegaba a ese límite cuando el fragmento de la materia era tan pequeño que resultaba imposible dividirlo más. Decidieron nombrar a dicho fragmento como átomo, palabra que en griego significa indivisible. No fue sino hasta el siglo XIX cuando el químico inglés John Dalton profundizó en el estudio de la existencia de los átomos. Dalton realizó numerosas investigaciones sobre las reacciones que se dan entre diferentes compuestos. Su trabajo lo condujo a esbozar un modelo del átomo. Como todo modelo, era una representación de la estructura que, de acuerdo con Dalton, podía tener el átomo. El científico inglés no había advertido la presencia de las partículas subatómicas denominadas electrones, protones y neutrones. Su modelo solo contemplaba la existencia de un núcleo. Para Dalton, el átomo era simplemente una esfera. Con el paso del tiempo, otros hombres de ciencia propusieron diferentes modelos. Uno de los modelos que siguieron al de Dalton consideraba ya la existencia de las partículas subatómicas. De acuerdo con este esquema, los protones y los neutrones formaban el núcleo, y alrededor de él giraban los electrones en órbitas circulares. Este modelo concebía al átomo como una suerte de sistema planetario,
donde los electrones seguían trayectorias regulares y perfectamente bien trazadas. El tercer y último modelo consideró también que el núcleo del átomo estaba integrado por protones y neutrones. Sin embargo, y a diferencia del modelo anterior, evidenció que los electrones no se movían en órbitas bien definidas. Por el contrario, sus desplazamientos eran azarosos, desordenados. Este modelo reveló finalmente la estructura y el comportamiento real de los átomos. Dos partes componen a los átomos, un núcleo central y una o más capas de electrones. Dentro del núcleo y de las capas de electrones residen partículas subatómicas. El núcleo se halla conformado por los protones y los neutrones. Ambas son partículas pesadas. Los protones tienen una carga positiva. Los neutrones no tienen carga alguna. Las capas externas contienen a los electrones, que son partículas ligeras, pero cuya carga es negativa. Por tener carga positiva, a los protones se les ha asignado el mismo signo que empleamos para sumar números. A los electrones, por tener una carga negativa, se les ha asignado el signo contrario, es decir, el que empleamos para restar. En un átomo siempre existe la misma cantidad de protones y electrones. Si hay 6 protones, también hay 6 electrones. Como los protones tienen carga positiva y los electrones tienen carga negativa, se neutralizan. Por ello, un átomo es eléctricamente neutro. Las capas de electrones y el núcleo se complementan en la estructura y función del átomo. El núcleo, es el lugar donde se encuentran los protones y los neutrones, proporciona estabilidad. Por otra parte, las capas de electrones permiten la existencia de interacciones con otros átomos. Que el núcleo tenga estabilidad es sumamente importante, pues ello le permite evitar las alteraciones que pudieran ocasionar fuerzas externas. De esta manera, ni la energía proveniente del calor, la electricidad o la luz pueden afectar al núcleo. Gracias a la estabilidad del núcleo, un átomo de carbono sigue siendo carbono, sin importar que forme parte de un diamante o del azúcar. A la condición del núcleo se contrapone el movimiento sumamente dinámico de las capas de electrones. Es a través de este movimiento que un átomo interactúa con otros y realiza operaciones en las cuales puede ganar, perder o compartir electrones. Ya dijimos que los átomos integran a la materia, que toda la materia está integrada por átomos. Pero también los átomos conforman un tipo de materia especial denominada elemento. Sí, ya sabemos que te estás empezando a confundir. Espera un momento, vamos en camino de desenredar esta madeja. El átomo conforma a la materia, es la unidad mínima de la materia. La materia es cuanto ocupa un lugar en el espacio y el elemento, por supuesto, es algo diferente. Decir que es diferente no basta. Explícalo bien. Bueno, por principio de cuentas, un elemento es una sustancia que no está combinada con otras y que no se puede dividir en sustancias más simples. En otras palabras, el elemento es una sustancia pura, es decir, que no está combinada con ninguna otra. Así es. Existen 103 elementos, de los cuales 89 se encuentran en la naturaleza
y 12 han sido elaborados por los científicos en el laboratorio. Vaya, vaya, vaya. ¿Y cómo le hacen para distinguir un elemento de otro? Mira, cada uno de estos elementos tiene un átomo especial, único, que no se parece en nada al de los demás elementos. Este átomo único podría compararse con las huellas digitales. No existe en todo el mundo quien tenga las mismas huellas digitales que otra persona. Así, no existen entre los elementos dos que tengan el mismo átomo. Cada átomo corresponde a un elemento determinado. Muy bien. Lo que todavía no me queda claro es cómo se distinguen los átomos de cada uno de los elementos. ¿Qué hace a los átomos de cada elemento únicos? Bueno, la diferencia radica en la cantidad de protones y electrones que tienen. No pueden existir elementos con el mismo número de protones y electrones. Por ejemplo, el hidrógeno, y solo el hidrógeno. Ningún elemento más que el átomo de hidrógeno puede tener un protón y un electrón. Puede haber otros elementos que tengan 2 protones y 2 electrones, o 3 o 4, pero ningún otro elemento tiene solamente un protón y un electrón. Esa es una propiedad exclusiva del hidrógeno. Muy bien, muy bien. Dime, yo estaba viendo, por ejemplo, que el átomo de carbono tiene 6 protones y 6 electrones. Si tuviera 7, ¿ya no sería carbono y sería nitrógeno? Exactamente. Aquí es importante recordar que un átomo siempre tiene la misma cantidad de protones y electrones. Entonces déjame ver si entendí. Un elemento está constituido por un átomo y ese átomo es exclusivo para ese elemento. Los átomos de los elementos se distinguen por el número de protones y electrones que tienen. Por lo visto te ha quedado bastante claro. Sí. Espero que no se te olvide. Para distinguir a los elementos, los científicos les han asignado símbolos, los cuales pueden ser una sola letra mayúscula o una letra mayúscula y una minúscula. Así, por ejemplo, el símbolo del oxígeno es una O, el del hidrógeno una H, el del cobre una C mayúscula y una U minúscula, mientras el de la plata es una A mayúscula y una G minúscula. Existe una clase especial de elementos que interesan particularmente a la biología, pues son los encargados de conformar a los seres vivos. A estos elementos se les llama bioelementos o elementos biogenésicos. En promedio, son 27 los bioelementos que existen en los seres vivos. Esto quiere decir que de los 103 elementos presentes en la naturaleza, solo 27 son bioelementos. Y de estos 27, algunos tienen una presencia predominante. El carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo son los bioelementos que se encuentran con mayor frecuencia en los seres vivos. En un 95% de los organismos existen estos elementos. El carbono está considerado como el elemento más importante para la existencia de la vida. Ello se debe a que sus átomos tienen gran facilidad para combinarse entre sí y con otros elementos como el hidrógeno, el nitrógeno, el azufre, el fósforo y muchos más. Esto permite la formación de miles de compuestos distintos cuya base común es el carbono. Átomo, materia, elemento. Átomo, Unidad mínima de la materia. materia, Todo lo que ocupa un lugar en el espacio. elemento, Sustancia pura que no está combinada con otras y que tampoco se puede dividir en otras más simples.